Al fin el sueño de todos los fans del boxeo se hace realidad. Por fin nos han escuchado. Es oficial. Ya hay fecha oficial para el tirazo entre Beterbiev y Bivol y será este 1 de junio. Para que le apuntes bien, fecha oficial, 1 de junio. No podemos perdernos esta pelea por nada del mundo, ya que por poco y no vemos este tiro. Por poco y por un pelo de hormiga pelona casi nos privamos de ver Bivol contra Beterbiev. Estuvimos a nada de esta gran catástrofe de no ver pelear a estos dos monstruos del ring, pero ¿a qué se debió? ¿A qué se debió el cambio, mis amigos? A que de repente Bivol contra Beterbiev sea posible. ¿Qué clase de brujería se tuvo que realizar o qué alineación cósmica se llevó a cabo para darnos a los fans del boxeo lo que tanto hemos pedido desde hace ya mucho tiempo? Pues el responsable de Bivol contra Beterbiev fue un hombre que salió de la nada para salvar al boxeo, un carismático jeque multimillonario llamado Turki Al-Ashik. Este árabe es ni más ni menos que el responsable de promover el deporte en Arabia Saudita. Es un asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita bajo el rango de ministro y es presidente de la Autoridad General de Entretenimiento en su país. Le apasionan los deportes y gracias a él el equipo de fútbol, el Almería de España, ha mejorado notablemente su nivel. Su excelencia es dueño del Almería, equipo de la primera división de España. Su más grande pasión es el boxeo y su excelencia lleva a Arabia Saudita las mejores peleas de boxeo que el dinero puedan comprar. Hace poco su excelencia dio una entrevista en The Zone donde explicó desde su punto de vista el por qué el boxeo actual ya no es un deporte tan popular. Y escuchen muy bien sus razones, ya que al menos considerarías un par de ellas. Su excelencia, sin dudar alguna, es un hombre que conoce de boxeo. Por eso es su excelencia. Y las palabras de su excelencia fueron las siguientes. En los 70s y principios de los 80s, el deporte número 1 a nivel mundial era el box. Ahora, tristemente, el box está en el lugar número 14, explicó. Hay muchas razones, pero entre las principales es que ya no hay boxeadores carismáticos. De igual manera, las promotoras no quieren hacer peleas fuertes porque cuestan mucho dinero. Otra razón es porque boxeadores ya no se quieren enfrentar con el más fuerte y también si le sumamos a que hay 4 organismos con sus propios cinturones, demasiados cinturones, demasiadas manos. Tienes que captar la atención de las generaciones jóvenes con un buen show, una buena música, una buena promoción, que haya diferentes tomas, muchas cosas, algo parecido a lo que hace la UFC. ¡Wow! Por eso es su excelencia, y su excelencia está consciente que el box ha sido totalmente desplazado como el deporte número 1 en el mundo, entre boxeadores consentidos que se creen intocables y no atienden a sus mandatorias, hacen lo que les da su regalada gana, así como las promotoras consentidoras que son muy codas aparte y no quieren invertir billete en un buen espectáculo. Apatía y mala inversión del capital. Ese es el problema del boxeo actual según su excelencia, y esto es algo en lo cual creo que todos estamos de acuerdo. Yo quiero leer qué opinan. Escríbanos su opinión aquí en la cajita de comentarios, ya que este es un tema altamente reflexivo. Y si aún no te has suscrito al canal, si aún no te has suscrito a Richie Vlog, suscríbete ahora mismo porque este es el momento de hacerlo. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video, porque publicamos video muy seguido y sin ningún horario. No tenemos horario específico, así que suscríbete para que te pongas al tiro con nuestro contenido. Su excelencia es un experto en promover los mismos eventos de box desde una perspectiva diferente, más fresca y más interesante. Su excelencia tiene la idea de atraer a gente joven y déjenme decirles que lo está haciendo genial. Miren esta chulada de póster de Francis Ngannou contra Anthony Joshua. Este pleito, por cierto, apúntale ahí, será el viernes 8 de
marzo del 2024 en Arabia Saudita, viernes 8 de marzo. Mira qué bien le quedó esto a su excelencia, al estilo Street Fighter. Se nota que su excelencia tiene mucha creatividad y que le está echando ganas. Le está echando más ganas al menos que Oscar de la Hoya, el huevón de Eddie Hearn, Bob Arum y los otros codos que no invierten como el jeque. Muchas felicidades a los árabes, están haciendo un excelente trabajo y la clave es que también son gente preparada, no improvisan. Su excelencia es todo un personaje, ha recibido muchos premios como el de la personalidad deportiva árabe más influyente en el 2017, tiene el premio árabe de cultura deportiva del 2017, fue personalidad deportiva árabe en el premio Mohammed bin Rashid en el 2018 y sus boxeadores favoritos son Larry Holmes y Roberto Manos de Piedra Durán, quien también es uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos. Vaya, por eso es su excelencia, es un conocedor de verdad. Y ahora vamos a pasar a un tema poco conocido, un tema un poco más misterioso y triste. El estado de salud de su excelencia es uno de los misterios que rodean a esta carismática figura que emergió de la nada para salvar al boxeo. Su excelencia es joven, tiene 41 años de edad, pero desde hace 5 años su estado de salud ha empeorado. En una entrevista que le hizo DAZN, el carismático jeque expresó su deseo de llevar las mejores peleas de box a su país y fíjense bien, hacerlo lo más rápido posible para que él también pueda disfrutarlo. Esto es emotivo y nos pone a pensar, nos pone a reflexionar. Su excelencia no especificó exactamente qué problemas tiene en salud concretamente, no reveló sus enfermedades, pero sí dijo que tenía que terminar su trabajo lo más rápido posible para que él pueda disfrutar de su trabajo, y esa es su motivación personal. Su excelencia tiene motivos personales para rescatar al boxeo. Mi querida audiencia, estamos ante una persona que ama realmente al boxeo y no se quiere servir del boxeo, realmente ama este deporte y está dispuesto a pagar lo que haya que pagar con tal de hacerlo. Su excelencia tiene muy emotivas razones personales para rescatar este deporte que todos amamos. Esperemos que lo logre, porque también nosotros, el respetable público, salimos ganones en este cubilete boxístico, ya que de entrada tendremos este 1 de junio Bivol contra Beterbiev, que a mi gusto era la pelea más importante, y esta pelea yo sí la estaba esperando y pensé que jamás se iba a dar, pero gracias a que Dios le dio el mérito a su excelencia de lograrlo, vamos a ver esta monumental pelea. El santo grial de esta generación es ver a Bivol contra Beterbiev, algo que creímos que jamás se iba a dar. Su excelencia también está apurando a Tyson Fury, ya que hace algunos días se cortó la ceja en uno de sus sparrings. Su excelencia no se traga el cuento de que está lastimado. Le dice su excelencia que no sea cobarde y también le ha mandado un ultimátum que tiene que responder en 48 horas. Y su excelencia le dice a Tyson Fury, la última fecha para pelear contra Usyk es en mayo 18. Y si no, no se hace nada. Así que lo tomas o lo dejas. Mayo 18 es la última alternativa. Y pues no se puede jugar con su excelencia. Se ha mantenido firme en su postura y ya veremos en estos días qué pasa, si se cancela o no Tyson Fury contra Usyk. Por lo pronto, Usyk ya está buscando otras alternativas. Y a mí, en lo personal, me entusiasma más ver pelear a Bivol contra Beterbiev que Usyk contra Fury, porque sé que Usyk le gana a Fury, y ahora como Fury está lastimado, Usyk no tiene que hacer más que golpear en ese lado. Pero por otro lado, Bivol contra Beterbiev es una pelea de aparente pronóstico reservado. Mi pronóstico es que gana Beterbiev y será algo monumental, mi querida audiencia. Yo creo que esta será la vez donde alguien por fin deje sentado a Bivol en la lona. A Bivol solamente le gana un macho más macho, y ese es Beterbiev. Aquí la pregunta es si la CMB va a sancionar esta pelea. Si van a sancionar esta pelea, esa es la real pregunta. ¿Lo harán? ¿Sulaiman se atreverá a sancionar esta joya de pelea?
¿Qué tiene que ver la política con el deporte, mi querida audiencia? Absolutamente nada. Bivol y Beterbiev son dos de los mejores deportistas que ha visto la humanidad de los últimos tiempos y sería un pecado privarnos de esa pelea. Sería pecado no permitirles pelear. Son deportistas, no agentes secretos de la KGB. Son gladiadores y Roma los quiere ver pelear. Roma los exige. El Coliseo exige su presencia. El respetable público los reclama. ¿Y tú a quién vas? ¿Bivol o Beterbiev? Yo quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios. La fecha ya la tienes y es oficial. 1 de junio, la pelea del año, y posiblemente esta pelea esté tan pero tan buena que finalmente abra la puerta a una trilogía infernal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría una trilogía? Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Beterbiev llega con un récord profesional de 20 peleas y todas ellas ganadas por knockout. Los ha aplastado a todos. El macho Beterbiev ha demolido a todos los que se han atrevido a subirse al ring con él. Se vio duro contra Yarde y se vio letal contra Callum Smith. Tiene una estatura de 1,82 metros con un alcance de 185 centímetros. Es un fajador técnico, no es un tirapiedras como algunos lo llaman. Beterbiev corta muy bien el ring, se mueve en puntas cuando tiene que hacerlo, boxea hacia atrás y mide las distancias de una manera escalofriante. Cabecear y mover la cintura no lo es todo. Beterbiev físicamente es una persona que levanta pesas y en el press de pecho puede levantar más de 140 kilos y con esa misma fuerza es capaz de arrancarle la cabeza al propio Evander Holyfield, ya que pega como un peso completo. Beterbiev es semicompleto, pero su pegada es la de un peso pesado. Si no, pregúntenle a Usyk, que se enfrentó con Beterbiev en amateur. Artur Beterbiev y Alexander Usyk compartieron 3 veces el ring durante sus carreras como boxeador amateur, con 2 victorias para el ucraniano y 1 para el ruso. Beterbiev con su pegada mandó al piso a Usyk, algo nada fácil de hacer si sabes quién es este rey cosaco. Beterbiev es ruso, pero tuvo que nacionalizarse canadiense para que lo dejaran pelear. Bivol, por su parte, se quedó con su nacionalidad rusa y ahora Arabia Saudita ha salvado esta mega pelea, porque si no peleaba en Arabia Saudita, Bivol nunca iba a pelear en los Estados Unidos. Después de haberle ganado al Canelo y al zurdo Lento Ramírez, la carrera de Bivol se vio truncada, la verdad, y los árabes lo hicieron pelear otra vez. Y esta, mis amigos, es la pelea del año y posiblemente sea una de las mayores peleas de todos los tiempos. Todos queremos ver este pleito. Dimitri Bivol, por su parte, llega con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, y está invicto. Físicamente es solamente 1 centímetro más alto que Artur Beterbiev. Bivol mide 1,83 metros y tiene 183 centímetros de alcance. Beterbiev le saca un par de centímetros en alcance. Físicamente ahí van, están parejos. Bivol, a lo contrario de Beterbiev, tiene mucha técnica porque es el mejor estilista que tiene esta generación. Sus últimas 12 peleas se las ha llevado a la distancia y las ha ganado por decisión. No corre, da muchos golpes y retrocede. Pelea como un esgrimista, es frío y calculador y te hace entrar en su ritmo. El detalle aquí es que el estilo de Artur tiene el antídoto para el estilo de Bivol, ya que Artur no va a bailar con Bivol. Artur no va a jugar una estrategia. Artur no se la va a jugar con una estrategia contra Bivol ni a resistir sus golpes. Artur no va a salir a abrazar a Dimitri Bivol. De mí se acuerdan. Beterbiev simplemente va a salir a arrollar a Bivol como una aplanadora. Esa es la estrategia de Beterbiev: destruir, noquear y terminar con el asunto para irse a dormir temprano a su casa, ya que no toma alcohol y se duerme a las 9:30 de la noche, según sus propias palabras. Por esto y por muchas razones más, mi pronóstico es que Artur Beterbiev va a noquear a Bivol, pero no pasa nada, ya que esta sería la primera derrota de Bivol y aún nos podría regalar otra super joya peleando contra Benavides. ¿Qué les parece? Bivol contra Benavides. Benavides va a subir de categoría porque el Canelo jamás en su vida va a pelear contra él, así como les hemos dicho hasta el cansancio. Mi querida audiencia, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video programa. Richie, mi amigo, mi vecino, te mando un abrazo, mi mejor amigo
amigo. Mañana, con la ayuda de Dios, nos vemos en el en vivo con Israel Vázquez, el último guerrero azteca, una leyenda del boxeo mexicano que estoy seguro lo conoces. Así que mañana, por favor, nos vemos todos en el en vivo con Israel Vázquez para que convivamos un rato, pasemos un buen tiempo y que le mandes tus saludos y le preguntes tus dudas a nuestro campeón Israel Vázquez. Nos vemos en el en vivo con la ayuda de Dios, porque Dios es la única clave del éxito y sin Dios no somos nada.